Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Qué pasó en el año 1967 en Montana, en la base aérea de Malmstrom, en Estados Unidos, y por qué los testigos protagonistas de ese evento, cuando fueron a hablar 3 décadas después en el Club Nacional de Prensa de Washington, fueron directamente censurados por todos los demás medios de comunicación del mundo? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué esa brutal censura? Hoy vamos a hablar de uno de los casos más sorprendentes y polémicos que yo he visto en toda mi vida y que por ende existen en la ufología, y que hace referencia a un hombre que se llama Robert Salas, quien trabajó en la citada base aérea de Malmstrom en el periodo comprendido entre 1966 y 1969, y que vivió algo que, si ocurriese hoy con todas las redes sociales que tenemos, pues es posible que tuviese muchísima más trascendencia, por supuesto, convirtiéndose inmediatamente en noticia en todo el mundo durante semanas, hasta que, por supuesto, alguien lo censurase una vez más, pero desde luego sería una noticia que daría la vuelta al mundo. Y es que algo gravísimo pasó, algo muy grave pasó durante las primeras horas de la mañana del día 16 de marzo del año 1967, cuando Robert Salas, el oficial Robert Salas, estaba de guardia en una de las instalaciones de lanzamiento de control y seguimiento de 10 misiles nucleares, las llamadas E-Flights, de las citadas instalaciones de esta base aérea, y resulta que recibió una llamada de un guardia de seguridad de su misma base. Durante esta llamada, y con mucho miedo, vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida, nos vamos con Robert Salas, ahí nos ponemos con este señor, lo que sería pues con su uniforme. Estamos en una base pues militar norteamericana, recibimos una llamada de teléfono, nosotros aquí en nuestra garita, y resulta que tenemos al otro lado a un guardia que está nerviosísimo y que está asegurando a este señor, y por ende a nosotros, que está viendo en directo a un objeto volador no identificado sobrevolando lo que sería el otro lado de la base a baja altura. Y claro, la sorpresa del señor Robert Salas quizás sería la de muchos de nosotros. Claro, imposible. ¿Cómo puedo estar escuchando algo así yo en toda mi vida? La voz al otro lado del teléfono hablaba de un objeto absolutamente espectacular que al parecer era de color rojo y resplandecía. Salas, aun con toda la sorpresa, pues como era su deber, pues se lo comunicó a todos los demás compañeros que había a su alrededor, en todas las garitas que había en su zona. Y aunque en un principio la primera reacción general pues también fue de sorpresa, lo cierto es que la tensión de todos los guardias de seguridad de lo que sería efectivamente su zona fue en aumento cuando ese objeto pasó a lo que sería su campo de visión, ¿no? Ese objeto efectivamente apareció delante de ellos tal y como lo había hecho en el otro lugar, y las sirenas comenzaron a sonar. Salas no colgó el teléfono y lo dejó ahí abierto, lo dejó pues lo que sería sin colgar, y salió a toda prisa junto con sus compañeros. Fusil en mano, por supuesto. ¿Qué estaba pasando? Una situación totalmente de crisis, y es que efectivamente aquel objeto estaba allí delante de ellos. Era rojo, no era un avión, flotaba, era algo achatado y se mantenía en aquella escena de lo que sería aquellas primeras horas de la mañana, se mantenía de forma espectacular en el aire a media altura. Aquellos soldados no sabían muy bien qué hacer, no habían visto algo así en la vida, y poco más que podían hacer nada más que mirar hacia arriba ensimismados pues a aquella maravilla en esos pocos segundos. Es que no podían hacer otra cosa, todos sin moverse, silencio sepulcral absoluto. Pero hubo un problema en toda esta escena,
El contacto del primer tipo, del tipo avistamiento, no había terminado, nada más que acababa de empezar. Al contrario, el objeto rojo, carmesí, bien luminoso y bien precioso, comenzó a descender hasta situarse a pocos metros sobre sus cabezas, y los soldados se pusieron completamente de los nervios. El teléfono seguía ahí, sin colgar, allí en la cabina, y todos los operarios del centro de operaciones, que estaban ahí, pues en unas instalaciones un poquitín más altas, pudieron oírlo todo con facilidad y verlo bien desde su posición a una distancia muy privilegiada. El primer guardia, que lo vio en un primer momento, ahora lo tenía todo esto lejos, y era Salas y su equipo los que lo tenían cerca, bien cerca. Más segundos tensos, una espera infinita ante lo que tenían ante sí que iba a pasar. Nadie podía saber muy bien qué podía ocurrir en ese intervalo mínimo de tiempo. La llamada, en lo que sería pues la garita del otro guardia, se interrumpió con disparos, y no solo eso, parecía que uno de los soldados estaba herido. Había gritos. ¿Qué estaba pasando allí? Disparos en una base, pero claro, es que eso era el colmo de los colmos. Se sabe porque Salas es el único que ha hablado del incidente, y de hecho ha hablado de lo poco que puede saber del mismo, o de lo poco que ha querido decir del mismo, que tras estar ese objeto unos minutos sobre esta base y partir de forma rarísima, fue corriendo a la garita, colgó el teléfono directamente pasando del otro guardia e informó inmediatamente a su superior, a su comandante, de lo que acababa de ocurrir. Pero algo, en esos momentos, algo aún más raro, ocurrió. Su comandante, por sorpresa, le comentó que un incidente similar había ocurrido en otra base cercana, una también con misiles nucleares almacenados. Los ovnis que se vieron en ambas localizaciones, además, eran idénticos. Una sorprendente doble aparición, como estamos viendo, prácticamente al unísono, en donde los mismos objetos podemos entender de las mismas inteligencias ajenas a la Tierra, al demostrar tales capacidades de vuelo, se habían plantado en medio de bases aéreas de la USAF sobre unas instalaciones con misiles nucleares en un amenazante tono, evidentemente a baja altura, con posibilidad de realizar acciones de todo tipo, tanto con el personal como con el peligroso armamento almacenado allí. Y claro, podían detonar las armas nucleares que habían allí, quizá incluso llevárselas, hacer algo con ellas. Una situación, como estamos viendo, de máximo peligro, una crisis total. Y efectivamente es que durante aquella llamada, Salas confirmó a su comandante otro detalle del que estaba siendo informado en directo. A todas luces, ese detalle perturbador. Los misiles nucleares de la base estaban todos desactivados e inoperativos. De hecho, hasta que los guardias de seguridad no informaron de que aquel ovni había desaparecido ya completamente de su vista, los misiles no volvieron a su funcionamiento habitual, algo imposible, ya que cada uno de ellos tenía un código y una secuencia de activado y desactivado manual y electrónica. Nadie en el mundo disponía de la tecnología necesaria como para desconectar bombas nucleares a distancia, y menos aún mostrando las maravillosas capacidades de vuelo que tenían aquellos objetos rojos preciosos que se habían saltado todas las medidas de seguridad de los Estados Unidos en materia de seguridad aérea. Pero aquellos objetos sí lo habían hecho. 10 voltios fueron suministrados de forma externa a cada uno de los misiles, 10 voltios que aparecieron posteriormente en la línea de datos como consecuencia de un pulso electromagnético de una fuerza desconocida proveniente de aquellos dos objetos en los dos incidentes de ambas bases.
Al respecto de los detalles de este increíble caso real, a día de hoy se sabe que fueron al menos 5 guardias de la puerta de la base de Malmstrom los que pudieron observar a aquel ovni. Todos ellos tenían sus armas preparadas, pero ninguno disparó contra el objeto. Luego los disparos fueron inducidos por una inducción también por parte de una fuerza proveniente del objeto. Otra intervención, al igual que había ocurrido con los misiles. La lesión del guardia no se debió en un principio a un ataque de forma intencionada por parte de ningún compañero, pero efectivamente los disparos se realizaron y además se realizaron de forma accidental, pero es que además sí ocurrió algo asombroso y esto sí más veces visto en el fenómeno. Uno de los soldados, al igual que ocurrió en el caso de Travis Walton, años después en la década de 1970, fue a acercarse al objeto. Y es que siempre parece que hay alguien que le atrae el hecho de ir para allá a verlo más de cerca, atraído por él, deseando verlo más de cerca. Y salió despedido con heridas cuando empezó a aproximarse. Eso sí, las heridas no fueron muy graves, nada más que unos rasparones. Bueno, los historiales médicos de los implicados, como no, desaparecieron y de esas lesiones a día de hoy tampoco ha querido o ha podido hablar el propio Robert Salas, incluso ni siquiera cuando dio la cara ante los medios en el año 2002, jugándose su honor, su reputación y posiblemente, y lo que es más grave si es considerado así, su pensión. Pero de mucho habló este hombre, desde luego, como estamos viendo. Hay tantas y tantas cosas raras en este caso que es casi imposible enumerarlas. Desde la base de Malmstrom no se solicitó apoyo aéreo, sabiendo que estaba el objeto allí, aunque según diversas fuentes, un avión F-16 fue enviado a interceptar a uno de los dos objetos, pero solo un avión, en vez de un escuadrón entero de combate, podríamos decir la situación de crisis más grave de la historia de Norteamérica, y solo un avión tras ellos. Por otra parte, según declaraciones del propio Robert Salas, el ovni salió del sitio en cuestión de minutos y así lo redactó en el informe que escribió sobre el caso, y no hubo ningún ataque hostil real y determinado. Eso es lo que él asegura. Las heridas habrían sido posiblemente por los disparos fortuitos de las armas y, bueno, pues por haber sido despedido aquel señor, aquel compañero suyo, no al acercarse al ovni, ¿no? Como decíamos anteriormente. Aún así, como decíamos, es imposible que un ejército como el de los Estados Unidos no hubiera mandado un escuadrón, 2 escuadrones como mínimo de F-16 a interceptarlos. Y claro, las preguntas aquí evidentemente se disparan. ¿Existe un pacto tácito entre ellos y algunas inteligencias? ¿Sabían que venían tras numerosas advertencias? Existió desde luego en este caso, y es sabido, una violación de la seguridad de lo que serían 2 instalaciones de conservación de misiles nucleares, y Salas asegura que se envió equipos de seguridad especial, podemos entender de la National Security Agency, lo que sería la NSA, para llevar a cabo una investigación. Su equipo también comentó haber visto un tercer ovni sobre uno de los lugares de lanzamiento poco después, que salió muy rápidamente, pero el silencio en torno a este caso es común, es raro, es espeso, es hasta agobiante. ¿Estaban intimidando estas inteligencias por última vez al ejército? Fascinantes preguntas, sin duda. ¿Estaban comprobando ese tercer ovni, estaba comprobando que los misiles habían quedado totalmente desactivados? Sería algo bastante lógico. También se sabe que los 2 incidentes simultáneos estaban separados por una distancia de 50 kilómetros. Bueno, llegados a este punto es interesante ahora hacer un análisis con vosotros. Salas habló con toda la cúpula civil y militar de la zona y se le dijo que el incidente, por supuesto, constaría como clasificado, quedaría prohibidísima cualquier difusión del caso por cualquier vía, pero al final este señor
pues acabó declarándolo en el año 2002 y podemos considerar que es un hombre valiente para quitarse el sombrero, que quiso que el mundo supiera la verdad sobre el fenómeno ovni, sobre lo que había ocurrido aquel día. Desde luego, más gente así. Primer punto, ¿no? Segundo, este caso es extraordinario. En primer lugar, porque los testigos en Malmström, Montana, son oficiales de la USAF. Es decir, estamos hablando de gente pues podríamos decir que el ejército español los tendría en consideración más allá de lo que son civiles. Siempre los militares se les tiene mayor consideración a la hora de hablar de ovnis. Y resulta que los equipos de los misiles nucleares quedaron desactivados durante el periodo del avistamiento, ni antes ni después, siendo casi una demostración de fuerza por parte del fenómeno ovni. Y también podríamos considerarlo como una advertencia de que la inteligencia que está detrás del fenómeno es capaz de superarnos tecnológicamente de forma impresionante para anticiparse a cualquier tipo de ataque contra ellos. Si ese es nuestro potencial ofensivo, desde luego en 1967 bajaron para apagarlo. Esa sería la conclusión. Y se acabó. En este caso, los misiles, eso sí, volvieron a conectarse una vez se fueron los objetos, lo que deja otra más que interesante opción, nunca expuesta en este caso. ¿Y si esos objetos hubieran necesitado de parte de lo que sería de parte de esa energía de los mismos cohetes y hubiesen necesitado controlarlos de una manera que nosotros no entenderíamos como un encendido? ¿A qué me refiero? Bien, es cierto que todo apunta a una demostración de fuerza, pero no es la primera vez que los objetos voladores no identificados se acercan a fuentes de energía para recargar energía eléctrica. Esto también se ha visto, por ejemplo, en volcanes o en tornados, tal y como ocurrió también en los famosos apagones de Nueva York en los años 70, que también estuvimos estudiando en este mismo canal, con, por cierto, también objetos de color rojo, colorados, con grandes capacidades de vuelo imposibles de igualar por el ser humano. Por otra parte, el secretismo enfermizo y la falta de querencia de defenderse. Qué raro, ¿no? Dudo en un Estados Unidos inmerso completamente en la Guerra Fría y post Segunda Guerra Mundial que su reacción fuese tan nimia y sobre todo tan lenta, si no fuera algo permitido. Sabían que venían y cómo es que dejaron a sus soldados y equipos a merced de estos objetos y de los seres que vendrían dentro. ¿Qué tipo de chantaje o qué tipo de negociación se llevó antes o después, o incluso el mismo día, en este rarísimo incidente de apagado de misiles nucleares? Porque es que no hay otra explicación, si os dais cuenta. Una intercepción de un solo avión a dos ovnis en dos bases de máxima seguridad, bases nucleares, evidentemente mostrando una fuerza mayor, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos y Rusia podían entrar en guerra nuclear en cualquier momento. No existe una valoración diferente, que no sea una permisividad ante todo esto. No. La situación de los Estados Unidos en aquel momento no podía ser de otra forma que de ceder ante una fuerza aún mayor que la suya. Y claro, estamos hablando de lo que sería un aviso letal de esa inteligencia. Y es que a Estados Unidos no le quedaba más remedio que callarse y no rechistar. Ahí estaría la clave. Tragárselo. Ceder y ceder ante un acercamiento total de unos objetos carmesíes, preciosos y espectaculares, ante una necesidad por parte suya y ante una advertencia, sin ninguna duda. Y claro, ¿qué planes tenía Estados Unidos? O evidentemente, planes los tendría todos, ¿no? Pero claro, ¿por qué
habrían de tener o habrían de haber sido avisados por inteligencias ajenas a la Tierra de que ni se les ocurriese pasarse de la raya. Aquí os dejo este videoprograma que desde luego a mí me ha parecido fascinante hacer para vosotros y que pone los puntos sobre las íes al respecto de lo que es capaz y de lo que no es capaz el fenómeno de hacer con nosotros. Avisar, desconectar misiles, avisar o aprovechar, pero sobre todo avisar ante un posible escenario secreto de guerra, en una guerra que podría haber estado pergeñando Estados Unidos y que podrían haber cogido estas inteligencias y haber dicho, ni de coña, se acabó. Esto no va a ocurrir porque yo lo voy a impedir, porque yo lo puedo impedir. Guerra contra otra potencia o contra ellos. Un aviso contra unos planes que pudiesen incluir energía nuclear, necesitando el mundo, nosotros y la Tierra, que alguien le diera un brutal toque de atención al ejército norteamericano. Y es que, claro, aquí tendríamos una inteligencia buena con respecto a los demás seres humanos, o al menos con el planeta. Con ellos mismos, o al menos con el planeta también, lo que sería entendiendo una guerra nuclear como un auténtico destrozo total y absoluto y casi eterno en la Tierra, ¿no? Y claro, qué mejor que bajar y desconectar aquellos infamísimos misiles nucleares al unísono, sabiéndolo los Estados Unidos o no, pero posiblemente sabiéndolo. Nada más, un caso lleno de misterio y censura jamás resuelto, como estamos viendo, que termina con una advertencia a una humanidad que en vez de inventar tecnología por el bien de los hijos de la humanidad, sigue votando a la gente que solo mira por el bien de los bolsillos de los violentos y de la industria armamentística. Y evidentemente vosotros a lo mejor no lo conocéis, pero existen unos grandísimos vínculos entre los principales partidos que están votando, vuestros conocidos, ¿no?, con esas industrias, y yo las conozco bien, además. Quizá tengamos que hacer nosotros como ellos, como esas inteligencias, ¿no?, avisarles como hicieron con esos objetos. Bueno, pues espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.